Shalom y bienvenidos al canal Light to the Nations. Es mi verajá, mi bendición, el poder compartir con todos ustedes un nuevo mensaje de la Devar, la palabra de Yahuwah, nuestra fuente de verdad. El mensaje, el tema que quiero compartir en esta oportunidad, en este video, la verdad es que ha estado en mis notas por mucho tiempo, por muchos meses, casi un año. Y la verdad es que creo que es tiempo, es el momento adecuado de poder compartirlo. Especialmente que vemos cómo la oscuridad, cómo el pecado aumenta día tras día en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, en el sistema de este mundo. Y cada vez que somos testigos de cómo el pecado y la oscuridad aumentan, debemos recordarnos a nosotros mismos, en nuestro corazón y en nuestra mente, que no somos parte de este mundo. No podemos ser parte de este mundo. Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Elohim, nuestro Elohim, Él nos rescató, nos salvó a través de Yahushua HaMashiach, Yahushua el Mesías. Nos rescató y nos salvó de la oscuridad para traernos a su luz. Él nos rescató y nos salvó de la muerte que hay en el mundo para traernos a su vida. Por lo tanto, al recordar en cada instante el sacrificio de Yahushua y cómo Yahuwah a través del Mesías nos rescató y nos sacó de la oscuridad y de la muerte para traernos a su luz y a su vida, debemos recordar que ya no somos hijos de la oscuridad, sino que pasamos a ser hijos de luz. Por lo tanto, no podemos volver a la oscuridad y no podemos ser partícipes de la oscuridad. No podemos ser parte de la oscuridad que hay en el mundo. Por lo tanto, no podemos ser parte del mundo. No somos del mundo. Ese es el mensaje que está acá. El mensaje que está en la palabra de Yahuwah. Pero es importante entender qué es el mundo. Muchas veces tenemos conceptos no necesariamente correctos. Muchas veces están en el camino correcto, pero aún no están con un entendimiento completo. Y en este caso, lo que quiero compartir con ustedes es un entendimiento un poco más amplio respecto a qué es el mundo, viéndolo directamente a través de una profecía muy importante que está en este libro maravilloso. Pero antes de avanzar en este entendimiento ampliado respecto a qué es el mundo, de acuerdo a lo que este libro, la Devar de Yahuwah, nos enseña, creo que es importante reforzar el por qué no somos parte de este mundo. Y hay ciertos aspectos que me gustaría compartir con ustedes antes de analizar qué es el mundo en el concepto ampliado que quiero compartir con ustedes. Y estos aspectos, en el fondo, el objetivo es que podamos ver directamente, dejando que la Escritura hable por sí misma, que nos den el refuerzo necesario para comprender y recordar el por qué no podemos ser parte de este mundo. Entonces, el primer concepto, el primer aspecto que me gustaría que recordáramos y revisáramos es que Yahushua HaMashiach, nuestro Mesías, no es parte de este mundo, y el Malhut Hashemayim, el reino de los cielos, tampoco es parte de este mundo. Y vamos a revisar esto en el primer pasaje en el libro de Juan. Este es el Sefer Yehuhanan en hebreo. Juan capítulo 8, versículo 20 al 23. Yehuhanan, Juan capítulo 8, versículo 20 al 23. Y dice así: Estas palabras habló Yahushua en el lugar del tesoro,
enseñando en el lugar Kodesh, en el lugar apartado. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces Yahushua les dijo de nuevo: yo me voy, y me buscarán, y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Entonces los Yahudim, los judíos, decían: ¿acaso se matará a sí mismo? Puesto que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y les dijo, el Mesías, Yahushua les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Las escrituras son muy claras y Yahushua lo dijo con claridad. Él no es de este mundo. Y nosotros, si realmente le seguimos, si somos sus discípulos y si creemos en Él como nuestro Salvador y nuestro Rey, tampoco somos parte de este mundo. Por eso es tan crítico e importante que entendamos qué es el mundo. Y no podemos entenderlo solamente a través de nuestros conceptos y nuestras ideas. Tenemos que buscar siempre la verdad y siempre buscar la respuesta aquí. Porque de Yahuwah, nuestro Padre, es la verdad. Y Él la revela en su palabra. Y es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el que nos guía para buscar en este libro su verdad. Revisemos otro pasaje. Esto es en el mismo libro de Yahohanan, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36. Y esto es muy importante porque ya vimos que Yahushua se declaró a sí mismo no ser parte de este mundo. Y ahora vamos a ver que el reino de Yahuwah no es parte de este mundo. Y dice así: Yahushua respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los Yahudim, a los judíos. Mas ahora, mi Malhut, mi reino, no es de aquí. El momento en que Yahushua mencionó esto es cuando ya había sido arrestado y Pilatos lo estaba interrogando. Y Yahushua le entrega esta respuesta, reforzando una vez más y dejando el mensaje para nosotros, que el Malhut, su reino, no es de este mundo, de la misma forma como Él tampoco es de este mundo. Por lo tanto, si nosotros, al creer en Yahushua y ser parte del pueblo de Yahuwah, del pueblo escogido de Yahuwah, somos parte del reino y seremos parte de ese Malhut una vez que se establezca acá en la tierra. Ya somos parte de ese reino, pero lo vamos a ver físicamente una vez que Yahushua vuelva y lo establezca acá en la tierra. Ese reino no es de este mundo, por lo tanto nosotros tampoco somos parte de este mundo y no podemos ser parte del mundo. No podemos intentar ser parte del mundo. Es algo que tenemos que recordarnos día tras día, porque nosotros que hemos decidido caminar en la senda de Yahuwah, recibimos presiones día tras día, como está escrito, y podemos ver muchas historias de siervos de Yahuwah en el pasado, tanto como los profetas como los discípulos, que fueron perseguidos por el mundo. De la misma forma sucede el día de hoy. Aquellos de nosotros que decidimos seguir el camino de Yahuwah, el camino de justicia, el camino angosto, recibimos presiones y persecuciones día tras día. La sociedad en sí nos persigue y nos presiona, porque vivimos una vida que no es la vida de este mundo. Y es por eso que día tras día debemos recordarnos que no somos parte de este mundo ni de este sistema, sino que somos parte del Malhut, del reino de Yahuwah, y no somos parte de este mundo. Es importante recordar, y esto es un pasaje que es tan importante, es tan crítico, y que debemos tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente siempre.
que debemos seguir los pasos de Yahushua. Y esto está en el libro de Yahuhanan Aleph. Esto es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice de la siguiente forma: el que dice que permanece en él, también debe caminar como él caminó. Es inevitable sentir la presencia de Yahuwah en el corazón cuando uno lee la palabra y está tan en armonía con él. El entender que si decimos que estamos en él, debemos esforzarnos día tras día en caminar como Yahushua lo hizo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Nadie más, solo Él. Porque Él y Yahuwah son uno. Él es a imagen y semejanza del Padre, de Yahuwah. Por lo tanto, debemos entender cómo Él caminó y seguir sus pasos. Y si Él se declaró a sí mismo no ser parte de este mundo, lo mismo aplica para nosotros. No somos parte del mundo. Entonces es algo que debemos recordar en todo momento y siempre, cada día. Otro aspecto importante antes de avanzar en comprender directamente desde la palabra, desde las escrituras, qué es el mundo, es que somos llamados, y Yahuwah nos revela en este libro, que somos llamados a salir de este mundo, a no seguir el mundo. Esto es independiente de que Yahushua y el reino no son de este mundo. Somos llamados directamente en la palabra de Yahuwah a no seguir al mundo. Y vamos a revisar el primer pasaje que está en el libro de Romillim, esto es Romanos. Romillim, Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: por lo tanto, hermanos, les insto a través de la compasión de Elohim a presentar sus cuerpos una ofrenda viva, Kodesh, apartado, agradable a Elohim, su adoración racional. Y escuchen esto, porque esto es un mensaje directo de Shaul, de Pablo, que lo dejó registrado para nosotros. Dice así: y no se conformen a esta era, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, para que comprueben lo que es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim. No se conformen a esta era, a esta edad, a este sistema. La palabra griega que fue traducido como conformar, conformen, significa adaptar, volverse como, tratar de seguir. Por lo tanto, lo que Shaul, lo que Pablo nos está diciendo es que no nos adaptemos, que no nos volvamos parte de, o que no sigamos el camino de esta era, sino que transformemos nuestro ser por completo a través de la renovación de nuestra mente. Y ahí es donde debemos comprender cómo renovar nuestra mente. Ese es el camino de Yahuwah. Es la única forma en que vamos a renovar nuestra mente y vamos a ser transformados. Pero el mensaje importante que nos entrega Shaul en este pasaje es que no debemos adaptarnos al sistema de este mundo, a esta era, sino que debemos comprobar y probar y seguir la voluntad, la perfecta voluntad de Elohim. Y Shaul nos sigue hablando respecto a esto mismo en el libro de Efsiyim, esto es Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así: y ustedes estaban muertos en ofensas y pecados, en los cuales antes caminaron conforme al rumbo de este mundo, conforme al gobernante de la autoridad del aire,
y del Ruaj del Espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Importante, Shaul nos dice, antes que estábamos muertos en ofensas y pecados, que caminábamos conforme al rumbo de este mundo. Lo está hablando en pasado. Antes caminábamos de esa forma y estábamos muertos. Yahushua nos dio vida y nos trajo a la luz de Yahuwah. Por eso antes caminábamos conforme al rumbo de este mundo. Dice el pasaje, el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también el resto. Shaul nos recuerda la forma como vivíamos antes, que vivíamos conforme al sistema del mundo, viviendo en pecado y en oscuridad, siendo igual que el resto, como los hijos de desobediencia. Y, por lo tanto, por naturaleza éramos hijos de ira. Está hablando de nuestro pasado, no de nuestro presente y futuro, porque sabemos que a través de Yahushua pasamos de muerte a vida. Por lo tanto, no podemos seguir caminando ni viviendo de la forma como lo hacíamos antes. No podemos seguir el rumbo del mundo. Por eso es importante que entendamos qué es el mundo. Avancemos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Y acá estamos dejando que las escrituras hablen por sí mismas para reforzar el mensaje, que no somos y no podemos ser parte de este mundo. Dice de la siguiente forma, y este es un mensaje que Yahuwah entregó a Israel en el desierto y que es 100% aplicable a nosotros el día de hoy. Dice así, cuando entres a la tierra que Yahuwah tu Elohim te está dando. ¿Y por qué es importante? Porque al momento que se establezca el reino que no es de este mundo, el Malhut Hashamayim, entraremos a la tierra una vez más. Por lo tanto, esto que vamos a leer es aplicable a nosotros. Y es este momento, es ahora donde debemos comprender y aprender qué es lo que nos enseña Yahuwah respecto a su camino y su verdad. Cuando entres a la tierra que Yahuwah tu Elohim te está dando, no aprendas a hacer según las abominaciones de esas naciones. Yahuwah nos está diciendo que debemos apartarnos y que no debemos seguir la forma y el estilo de vida y las prácticas que tenían las naciones que estaban alrededor de la tierra prometida y que estaban dentro de la tierra prometida. Que nadie sea encontrado en medio de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien use magia, ni sortílego, ni hechicero, o alguno que conjure encantos, ni medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque quien quiera que hace esto es una abominación para Yahuwah, y por estas abominaciones Yahuwah tu Elohim los expulsa delante de ti. Sé perfecto delante de Yahuwah tu Elohim, porque estas naciones que tú estás poseyendo escuchan a aquellos que usan magia y a adivinos, pero en cuanto a ti, Yahuwah tu Elohim no ha designado tales cosas para ti. Es verdad que el mensaje que está entregando la palabra era no seguir las prácticas y las abominaciones que tenían las 7 naciones que estaban en la tierra prometida. Pero basta con que abramos nuestros ojos un poquito para darnos cuenta que estas mismas prácticas que acabamos de leer existen hasta el día de hoy y muchas veces están totalmente ocultas con otros nombres, con otros sistemas, están disfrazados de alguna forma, pero existen el día de hoy y existen en innumerables formas. Por lo tanto, si Yahuwah instruyó a Israel y nosotros somos parte de Israel,
a que no continuáramos y que no siguiéramos esas mismas prácticas porque son una abominación ante los ojos de Yahuwah, ese mensaje aplica 100% para nosotros el día de hoy. No debemos seguir esas prácticas, y esas son las prácticas que están en el mundo. Por la misma forma y del mismo motivo, y por el mismo motivo, Yahuwah nos dice y nos enseña y nos instruye que no debemos seguir el sistema de este mundo. Otro pasaje está en el libro de Jeremías, esto es Sefer Yirmiyahu, capítulo 10, versículo 1 al 2. Dice así: Oye la palabra que Yahuwah te habla, oh Beit de Israel, oh casa de Israel. Así dijo Yahuwah: no aprendan el camino de las naciones, y no se asombren por las señales en el Shamaim, en el cielo, porque las naciones se asombran de ellas. Y esto, de nuevo, es un mensaje que Yahuwah entregó muchos años después, reforzando el mismo tema, y sabemos que la palabra de Yahuwah permanece para siempre. También la misma palabra nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sucedió ayer es lo que sucede hoy y sucederá mañana. Esto es cíclico. El pecado y la oscuridad es cíclica. Las abominaciones y las prácticas del mundo son cíclicas. Solo se disfrazan, pero siguen siendo las mismas. Ante Yahuwah son exactamente las mismas abominaciones. Y nos dice a través del profeta Yirmiyahu, Jeremías, que no debemos aprender el camino de las naciones. La palabra es tan clara en decir, fue en palabras de Yahushua, el Mesías, que existen dos caminos: el camino que lleva a la salvación, el camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la muerte eterna, el camino de justicia de Yahuwah y el camino del mundo. Por lo tanto, debemos escuchar, como dice acá: oye la palabra que Yahuwah te habla. Ese es un mensaje tanto para ti como para mí. Debemos escuchar la devar de Yahuwah. Y nos dice que no debemos aprender el camino de las naciones y que no debemos asombrarnos por las señales en el cielo, porque las naciones se asombran de eso. Las naciones y el mundo sigue eso, y nosotros somos parte de una nación Kodesh, una nación apartada para servir a Yahuwah. Para reforzar aún más el mensaje, Shaul nos recuerda con más detalle este mismo tema, y lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice así: por tanto, esto digo y atestiguo en el Maestro, en Yahushua, que ustedes ya no deben caminar como las naciones caminan. La Escritura habla por sí misma, y es Yahuwah el que nos revela su verdad en forma armoniosa a través de distintos pasajes de la palabra, donde nos dice que ya no podemos y no debemos caminar como lo hace el mundo, como lo hace el resto de las naciones. Antes lo hacíamos, antes caminábamos de acuerdo al rumbo de este mundo, no más. Ya no deben caminar como las naciones caminan, en lo inútil de su mente, habiendo sido oscurecidos en su entendimiento, habiendo sido separados de la Jai, de la vida, de Elohim, debido a la ignorancia que está en ellos. Todos aquellos que caminan en la oscuridad de este mundo están lejos de la vida de Elohim. ¿Y por qué motivo? Por la ignorancia que está en ellos, porque no logran ver la verdad de Yahuwah. Es por eso que tenemos que buscar con todo nuestro corazón la verdad. Tenemos que buscar
con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que Yahuwah nos enseñe su verdad, porque de esa forma vamos a salir de la ignorancia y de la oscuridad. Él se va a encargar de abrir nuestros ojos y nos va a enseñar cuál es su camino y cuál es su verdad. Dice: habiendo sido separados de la vida de Elohim debido a la ignorancia que está en ellos, debido a la dureza de su corazón. Por eso es importante la circuncisión del corazón, el negarnos a nosotros mismos y permitir que Yahushua viva a través de nosotros. Quienes, habiéndose vuelto insensibles, se han entregado a indecencia, a cometer con avaricia toda impureza. Esa es la forma como funciona y cómo camina el mundo. Esa es la forma que nosotros no debemos seguir, la forma que no debemos caminar. Es por eso que el mensaje es que no debemos seguir al mundo, que no somos parte del mundo, que no debemos intentar siquiera ser parte del mundo. El siguiente aspecto que quiero compartir con ustedes y que con el objetivo de recordar y reforzar el mensaje de que no somos de este mundo es que a través de Yahushua nosotros pasamos a ser parte de una nación Kodesh, de una nación apartada. Ahora somos Benei Elohim, somos hijos de Elohim. Por lo tanto, a través de Yahushua ya no somos de este mundo, no somos parte de este mundo. Y el primer pasaje que vamos a revisar está en el libro de Vayikra, esto es Levíticos. Vayikra, Levíticos, capítulo 20, versículo 26. Dice así: y tú serás Kadosh, apartado para mí. Yahuwah te habla y me habla. Tú serás Kadosh, apartado para mí, porque yo, Yahuwah, soy Kadosh, soy apartado, y te he separado de los pueblos para que seas mío. Yahuwah nos separó de entre los pueblos, nos sacó del mundo y nos separó y nos apartó, nos hizo Kodesh para Él, para ser de Él. Por lo mismo debemos comprender cómo hacer su voluntad, cómo seguir su camino y no seguir el camino del mundo, porque no somos del mundo. Siguiente pasaje. Este es muy importante porque está en las palabras de Yahushua. Y esto está en el libro de Yahuhanan. Esto es Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20. Yahuhanan, Juan 15, 18 al 20. Dice así. Yahushua está hablando: si el mundo los odia, ustedes saben que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, sino yo los elegí fuera del mundo. Por esa razón, el mundo los odia. Recuerden la palabra que les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han guardado mi palabra, ellos también guardarán la de ustedes. Voy a repetir algo más, dice: pero porque no son del mundo, sino yo los elegí fuera del mundo, por esa razón el mundo los odia. Yahushua nos sacó del mundo y él mismo nos dice: ustedes no son del mundo. Por ese motivo el mundo los odia y los persigue, de la misma forma como me odió a mí y me persiguió a mí. Esas fueron las palabras de Yahushua. Y ya leímos y vimos en la palabra, en las escrituras, que si permanecemos en Él y creemos en Él, debemos caminar de la misma forma como Él caminó,
no siendo de este mundo. En el mismo libro de Yahohanan, Juan, capítulo 17, versículos 6 al 17. Y este es un pasaje tan importante porque es parte de la oración que hizo Yahushua antes de que fuera arrestado y fuera crucificado. Yahohanan, capítulo 17, versículos 6 al 17. Dice así: He revelado tu Shem, tu nombre, a los hombres que fuera del mundo me diste. Refuerza el mensaje Yahushua, hablándole a Yahuwá, que Yahuwá nos dio como regalo a Yahushua, sacándonos del mundo. A los hombres que fuera del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y ellos han guardado tu debar, tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste, yo se las he dado, y las han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti, y ellos han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por aquellos que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Kadosh Abba, Padre apartado, a los que me has dado, guárdalos en tu Shem, en tu nombre, para que ellos puedan ser uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de destrucción, para que la escritura se cumpliera. Y ahora voy a ti, y hablo estas palabras en el mundo, para que ellos tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu debar, tu palabra, y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del malvado. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Apártalos en tu verdad, tu debar, tu palabra es verdad. Es imposible equivocarse y confundirse. Las palabras de Yahushua van directo al corazón. En su oración a Yahuwá, a nuestro Padre, diciendo: porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es tan fácil dejarse seducir por el mundo y por las cosas que hay en el mundo. Requiere un esfuerzo diario el mantenerse firme en el camino de Yahuwá. Las cosas que hay en el mundo atacan directamente nuestras emociones, invaden nuestros sentidos, y lo que hace es gatillar, de alguna forma, activar el pecado en nuestra carne. Y nuestro cuerpo es tan débil que es más fácil seguir la corriente del mundo que seguir el camino de justicia de Yahuwá. Es el esfuerzo diario que debemos hacer, pero no con nuestras fuerzas, sino que con las fuerzas que Yahuwá infunde en nosotros, pone en nosotros a través del Ruach HaKodesh, que es la única forma en que podemos mantenernos firmes en la verdad y en la justicia y en la luz de Yahuwá. El siguiente aspecto que quiero compartir con ustedes, y estos son los dos últimos aspectos antes de avanzar a
a chequear qué nos enseña la palabra respecto a qué es el mundo. Son muy importantes y tenemos que escuchar con atención, porque por un lado Yahuwah nos enseña y nos remarca la importancia del por qué no somos del mundo. Pero también hay un aspecto que es riesgoso si seguimos el camino del rumbo del mundo. Y el primero es que si seguimos al mundo, nos vamos a volver enemigos de Elohim. Y esto está el primer pasaje en el libro de Yahohanan Aleph. Esto es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice así: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Y esa es la promesa que Yahushua nos hizo, vida eterna. Y Yahohanan nos revela en su libro que la vida eterna la vamos a conseguir solamente haciendo la voluntad de Elohim, porque aquellos que hacen la voluntad de Elohim permanecen para siempre, a diferencia de los que siguen el mundo, que pasan. Y el mensaje es muy claro, que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Jacob, Santiago, capítulo 4, versículo 4. Sefer Jacob. Este es el nombre verdadero de Santiago en hebreo, Jacob. Capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? Por lo tanto, cualquiera que tenga la intención de ser amigo del mundo, se hace a sí mismo un enemigo de Elohim. Y esto es tan crítico, porque incluso con solo el hecho de tener la intención de volverse amigos del mundo, nos volvemos enemigos de Elohim. Y Yahushua nos dijo en una parábola que donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Por lo tanto, nuestro tesoro tiene que ser Yahuwah, nuestro Padre. Y cada vez que Yahuwah sea nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si nuestro tesoro es Él, no lo va a hacer nada de este mundo. Y eso es parte de lo que tenemos que esforzarnos en el día a día. Esforzarnos en que nuestra prioridad esté en Él, no en el mundo. Porque si nuestra prioridad está en el mundo y no está en Yahuwah, nos vamos a volver enemigos de Elohim al seguir la corriente de este mundo. Y el último aspecto, y que está relacionado con lo que acabamos de hablar, es que Yahuwah va a juzgar al mundo y va a juzgar a todos aquellos que siguen el sistema de este mundo. Y el primer pasaje está en el libro de Yeshayahu, esto es Isaías. Yeshayahu, Isaías, capítulo 13, versículo 10 al 11. Porque las estrellas del Shamaim, del cielo, y esto es una profecía hablando de los últimos tiempos, así que pongamos atención, entendamos. Porque las estrellas del Shamaim, del cielo, y sus constelaciones no darán su luz, y el sol se oscurecerá en su salida, y la luna no dará su luz. Y castigaré al mundo por su maldad, y al corrupto
por su iniquidad, y pondré fin a la arrogancia del soberbio, y hundiré el orgullo de los crueles. Castigaré al mundo por su maldad. Yahuwá va a castigar al mundo como parte de sus juicios. Y aquellos que siguen al mundo y que son parte del mundo van a recibir exactamente el mismo castigo. Es cosa que abramos la palabra, las escrituras, y la leamos, y nos vamos a dar cuenta de ese mensaje. El siguiente testimonio está en el libro de Yehezkel, esto es Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, versículo 12. Y dice así: y tú sabrás que yo soy Yahuwá, porque no has caminado en mis jukim, mis leyes, ni has ejecutado mis mishpatim, mis justos juicios, sino que has hecho de acuerdo a los mishpatim, los juicios de las naciones que están a tu alrededor. Yahuwá hace una diferenciación muy clara en este pasaje. Existen juicios de las naciones y existen sus juicios que son justos. Y lo que nos está diciendo como advertencia, que por el hecho de no haber caminado en sus jukim, en sus leyes y en sus juicios, Él ejecutará juicio. Si leen el pasaje en contexto, lo van a ver. Entonces, el mensaje es muy claro, que no somos parte de este mundo. No podemos ser parte de este mundo porque una vez que Yahushua nos rescató, ya no somos parte de este mundo, somos parte del Malhut, Hashamayim, del reino de los cielos. Y si tenemos la intención siquiera de retroceder, de volver atrás y seguir la corriente de este mundo, nos vamos a volver enemigos de Yahuwá y vamos a recibir el castigo que Yahuwá y el juicio que Yahuwá pondrá sobre el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el mundo? Y podemos tener muchos conceptos, muchas veces no 100% claros, para explicar y responder a esa pregunta. Pero lo peor que podemos hacer es tratar de responderlas con nuestras propias ideas. Lo único que debemos hacer es buscar la respuesta acá, en la palabra de Yahuwá. Entonces, ¿cómo podemos comprender y entender qué es el mundo? La clave está en un sueño y en un libro de un profeta muy importante, que es el profeta, el Nabí, Daniel. Y el sueño al que hago referencia es el sueño de Nabucodonosor, Nebuchadrezzar en hebreo. Y esto está en el libro de Daniel. Vamos a leer el sueño en su totalidad y vamos a entender qué es el mundo a través de la palabra de Yahuwá. Esto está en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 45. Dice así: tú, oh rey, estabas mirando, y probablemente ustedes conocen y recuerdan la historia. El rey tuvo un sueño que no se acordaba de ese sueño, y buscó desesperadamente dentro de su reino alguien que le recordara el sueño y también le diera su interpretación. No encontró absolutamente nadie. El único que pudo hacerlo, porque Yahuwá estaba con él, fue Daniel. Y esto sucedió durante el periodo de cautiverio del reino de Yahudá, de la casa de Yahudá en Babilonia, en Babel. Entonces, Daniel, después de haber orado a Yahudá y haber recibido el sueño y la revelación, se lo menciona el rey. Y dice así: tú, oh rey, estabas mirando y viste una gran imagen. Esta gran imagen y su resplandor excelente estaba en pie delante de ti, y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata,
su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada sin mano y golpeó la imagen en sus pies de hierro y barro y los desmenuzó. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron desmenuzados juntos y se volvieron como paja de las eras del verano, y se los llevó el viento para que ningún rastro de ellos fuera encontrado. Y la piedra que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Importante revisar y destacar lo siguiente, porque esta es la clave para poder comprender qué es el mundo. Lo que está en el versículo 34 y 35, que la piedra que se transforma después en una montaña que llena toda la tierra, destruye esta imagen. Y todos los metales, todas las partes de esta imagen se destruyen todas en forma simultánea, todas juntas. Y el viento se lleva todo rastro de esta imagen. Sigamos en el versículo 36. Este es el sueño, y su interpretación declaramos delante del rey. Tú, oh rey, eres un rey de reyes, porque el Elah del Shamaim del cielo te ha dado un reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y las aves del Shamaim del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Sabemos acá, y voy a hacer una pausa, que la interpretación que Daniel le está dando al rey, que esta estatua, esta imagen, con sus distintos metales, representan a distintos reinos. El reino de Babilonia, el reino medo-persa, el reino de Grecia con Alejandro Magno, el reino de Roma y el último reino que va a existir en los últimos tiempos. Y que, si ustedes me preguntan, en mi opinión, lo que siento, ese reino ya está. Solo faltan detalles para que veamos ese reino en funcionamiento de una forma más pública, pero ya está en funcionamiento desde hace muchos años. Y de hecho, esta misma interpretación, este mismo sueño lo declara así. Entonces, sí, dice lo siguiente, el 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será tan fuerte como el hierro, porque el hierro aplasta y destroza todo. Por lo tanto, como el hierro que desmenuza, aplastará y quebrantará todo. Sin embargo, como viste los pies y los dedos en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Mas algo de la fuerza del hierro estará en él, porque viste el hierro mezclado con barro lodoso. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, así será el reino, en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro lodoso, ellos se están mezclando con la simiente de los hombres, pero no se aferran el uno al otro, igual como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Elah, el Elohim del Shamaim, del cielo, establecerá un reino, el cual nunca será destruido, ni el reino pasará a otro pueblo. Aplastará y pondrá fin a todos estos reinos, y permanecerá para siempre. Porque viste que la piedra fue cortada de la montaña sin mano, y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elah le ha dado a conocer al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Sabemos que esa piedra y ese reino
que permanecerá para siempre. Es el reino de Yahuwah, el Malhut Hashamayim, que va a ser establecido acá en la tierra prometida, desde Jerusalén, desde Jerusalén. Es este reino, esta piedra que dice, aplastará esta estatua, esta imagen, y aplastará y destruirá por completo a estos reinos. Dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Elah, el Elohim del Shamaim, del cielo, establecerá un reino el cual nunca será destruido, ni el reino pasará a otro pueblo. Aplastará y pondrá fin a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Lo que nos está diciendo Yahuwah a través de este sueño, de la interpretación de este sueño, es que el reino será establecido cuando estos reinos estén presentes. Porque dice que este reino de Yahuwah, el que va a permanecer para siempre, el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos en la tierra, aplastará a estos reyes, aplastará a estos reinos del mundo y pondrá fin a todos estos reinos. Entonces la pregunta que queda, si el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, se va a establecer al momento de la segunda venida de Yahushua, ¿cómo es posible que va a destruir a estos reinos del pasado? Porque esos reinos ya no existen. Fueron en el pasado, hoy día no están presentes. ¿De qué forma el reino de los cielos, liderados por Yahushua como nuestro Melech, nuestro rey, va a aplastar esos reinos si hoy día no existen? Bueno, la palabra de Yahuwah es fiel y verdadera, y se nos dice que esos reinos estarán al momento del establecimiento del reino de los cielos, y que serán aplastados, y que el viento se llevará todo rastro de ellos, y que nunca más serán recordados. Es porque así será. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué forma van a estar? La respuesta es independiente, que esos reinos físicamente hoy día no existen. El legado de esos reinos hasta el día de hoy está presente. Y entendiendo el legado de esos reinos, podemos entender qué es el mundo en nuestros días. Y algo que es importante entender, porque si vemos la historia y vemos la interpretación de este sueño, que está en la Devar de Yahuwah, cada vez que avanzaba un nuevo reino, ese reino absorbía al reino anterior y adaptaba todas sus costumbres, todas sus prácticas, todas sus creencias al nuevo reino. Y así vemos que Roma amplió, igual que los griegos, tomó las prácticas de los distintos reinos anteriores y de las distintas creencias que habían en todos los lugares que conquistaron y las adaptaron a su formato. De ahí sale todo lo que es el paganismo. Entonces, esas prácticas, esos legados son los que han sobrevivido hasta el día de hoy. Y es exactamente esos legados y esas prácticas, el camino y el rumbo del mundo, las abominaciones de las naciones, las que Yahuwah aplastará al momento del establecimiento del reino, liderados por Yahushua HaMashiach. Entonces, si vamos, y les voy a dar un par de ejemplos, y esto lo pueden buscar ustedes con detenimiento, de algunos de los legados que tenemos de esos reinos, y partamos por Babel. El primer legado es la astrología y la numerología. Vemos que hasta el día de hoy existen los horóscopos, donde se atribuyen poderes especiales a los astros del cielo que influyen en nuestra vida, cuando sabemos que el único que dicta e influye en nuestra vida es Yahuwah. Esto es práctica y es un legado de Babilonia, de Babel, que existe hasta el día de hoy. El sistema de medición del tiempo
y es cosa que lo busquen. ¿Por qué se mide el tiempo en 24 horas? ¿Por qué una hora tiene 60 minutos? ¿Por qué un minuto tiene 60 segundos? Todo partió en Babilonia, donde ellos establecieron un sistema numérico sexagesimal, división en 60. Y desde ese momento se estableció la división y la medición del tiempo en 60. Entonces, hoy día para nosotros parece algo normal el mirar el reloj y medir la hora de la forma en que lo hacemos. Pero no sabemos que esa forma y ese formato es un legado de Babilonia y es algo que Yahushua va a eliminar y aplastar y a remover por completo al momento del establecimiento del reino acá en la tierra. Todo lo que son las fiestas paganas, como la Pascua, de los conejos y de los huevos. Esto es cosa que lo investiguen, lo estudian. Todo nació en Babilonia con la adoración de Ishtar. Todo esto es pagano y hasta el día de hoy se ve cómo la publicidad y el marketing y el comercio impulsa cada una de estas cosas, haciéndolo como algo natural en nuestra forma de vida, en la forma de vida de la sociedad y del mundo. Y vimos con claridad que Yahushua y Yahuwah en su palabra nos enseña y nos dice que no debemos seguir las prácticas del mundo, porque somos llamados a salir de la oscuridad y a vivir en la luz de Yahuwah. Todo lo que son los edificios altos nacieron en Babel y tenemos un claro ejemplo en la misma palabra con la Torre de Babel. Y hoy día vemos que las construcciones en nuestro sistema social y en nuestro sistema de vida, en el sistema de este mundo, en la construcción de edificios, altos edificios, en todas las ciudades del mundo. Esto es una práctica que nació en Babel. Todo lo que es el calendario lunar que siguen los judíos y que siguen los musulmanes nació en Babel. Incluso el calendario judío, si ven los videos que he compartido respecto al calendario, hasta el día de hoy mantiene nombres paganos que nacieron y se originaron en Babel y que los mantienen al día de hoy. Todo esto es legado de Babel, que al momento que Yahushua establezca el reino en la tierra prometida, todo esto va a ser eliminado, ya no va a existir. Y Yahuwah nos llama hoy a que no sigamos esas prácticas. Yo sé que es un tema difícil, y de hecho Yahushua en su oración le dijo a Yahuwah, le pidió que no nos saque del mundo, sino que nos aparte del mal. ¿Y cuál es la clave acá? Porque es imposible salirse del mundo, no vamos a vivir en un cerro apartados de todo lo que es la sociedad, aunque muchas veces dan ganas de hacerlo, pero no podemos hacerlo, estamos en el mundo. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser luz para el mundo. Si estamos apartados y fuera del mundo, no vamos a cumplir con nuestro propósito, que es iluminar. Y vamos a iluminar, está escrito, a través de nuestras obras, de nuestras acciones. Entonces, ¿de qué forma estamos en el mundo? Pero no somos parte del mundo. Es no siguiendo la práctica del mundo, no siguiendo estos legados, no siguiendo estas fiestas paganas, no siguiendo la astrología, no siguiendo la medición del tiempo. Pero, ¿cómo lo hago? Sí, es verdad, en el día a día, en nuestro trabajo tenemos que hacerlo, pero lo que tenemos que comprender en nuestra mente y en nuestro corazón, que Yahuwah nos enseña que el tiempo se mide de una forma distinta, a través de las luminarias que Él creó en el Shamaim, en el cielo, y estableció medidas de tiempo específicas, que son el año y el día, nada más que eso. Y eso está escrito y la verdad está acá. Es la forma que tenemos que entender. Por lo tanto, es el tesoro que debemos tener en nuestro corazón, independiente que muchas de estas cosas tenemos que seguirlas en el mundo, siempre y cuando no nos haga quebrantar el camino de Yahuwah y no nos haga pecar. Eso es
lo clave que tenemos que tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Si avanzamos al legado de Persia, de los medios y los persas, todo lo que es el sistema comercial y financiero, el uso del dinero, nació en los persas. Y hasta el día de hoy vemos cómo el mundo y la sociedad está basado en un sistema capitalista, donde el dinero ha tomado una relevancia y una importancia tan grande. Esto nació en uno de los reinos que van a ser destruidos. Entonces, el sistema monetario y comercial y financiero que conocemos al día de hoy va a desaparecer por completo. Por lo tanto, no tenemos que poner nuestra confianza en lo material, sino que tenemos que hacer tesoros donde la polilla no corrompe, que es en el Malhut Hashemayim. Todo lo que es la ideología o la idea de un imperio universal, esto nació en Persia. Y vemos hoy día, ¿cuál es un ejemplo? La ONU. La ONU es básicamente una organización de las Naciones Unidas, eso es lo que significa su sigla. Es una idea de un reino, un gobierno universal o mundial. Y ya llevamos años escuchando respecto al nuevo orden mundial. Y esto es básicamente lo que se ha ido preparando para la aparición del último reino que va a gobernar la tierra. Entonces todo este sistema y toda esta idea y este concepto y esta idea de ideología nació de los persas, es un legado de ellos hasta el día de hoy. Todo lo que son los militares, los soldados de élite y todo lo que es el espionaje nació en Persia con los famosos assassins. Hasta el día de hoy se mantiene. Eso también va a ser totalmente eliminado. Todo lo que es la guerra, la destrucción, va a ser eliminado porque finalmente va a haber shalom, va a haber paz en la tierra. De Grecia es donde más tenemos, y de Roma son los que más tenemos legados al día de hoy. En el caso de Grecia, todo lo que son los Juegos Olímpicos y los deportes nacieron en Grecia. Y vemos que hasta el día de hoy todavía se mantienen los Juegos Olímpicos. Los deportes con los gimnasios. Los griegos, que tenían un culto al cuerpo, establecieron los gimnasios. Incluso en el libro de Macabeos se puede ver que cuando el reino de Yahudá estaba bajo el reinado de los seleucidas, que eran parte del reino de los griegos, empezaron a forzar a los Yehudim a seguir las leyes y las costumbres de los griegos e instalaron un gimnasio cerca del templo de Yahuwah, que incluso hasta los Kohanim, los sacerdotes, dejaron de lado su obligación en el templo para participar en el gimnasio. Y vemos hoy en día cómo los gimnasios se esparcieron por todas partes y las personas están tan enfocadas en el culto al cuerpo de la misma forma como lo hacían los griegos. Todo eso va a ser eliminado porque eso es parte del mundo y no debemos amar lo que está en el mundo. No quiere decir que no debamos preocuparnos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, debemos tener preocupación de nuestro cuerpo. Pero de nuevo, el foco, la prioridad. Si nuestra prioridad está en esas cosas, estamos siguiendo la corriente del mundo y no siguiendo el camino de Yahuwah. Todo lo que es el arte, la filosofía, la poesía, las estatuas, vemos cómo las estatuas todavía siguen el día de hoy. El arte. Y si uno habla y presenta esto y lo discute abiertamente, lo tildan de loco, lo tildan de intolerante. Es arte, es poesía, es filosofía. Obviamente la poesía y la filosofía no necesariamente son malas, la poesía sobre todo. La filosofía muchas veces nos desvía del camino de Yahuwah. El arte muchas veces, generalmente es el que nos desvía del camino de Yahuwah por todo lo que son las estatuas y las imágenes, que la palabra de Yahuwah lo prohíbe porque es una abominación ante los ojos de Yahuwah. Todo lo que es el sistema de justicia y democracia nació en Grecia. Y vemos que todo nuestro sistema político al día de hoy está basado en la democracia, salvo pequeñas excepciones. Y el sistema de justicia al día de hoy también nació en Grecia. En cambio, nosotros debemos seguir la justicia
como está escrito y lo leímos, la justicia, lo leímos en el libro de Ezequiel, la justicia que nos revela Yahuwá, la justicia del reino de Yahuwá. Esa es la justicia que debemos seguir. Su justicia, sus leyes, su forma de gobierno, porque Él tiene una forma de gobernar. Y acá aparece la forma en que Él gobierna. De hecho, está escrito que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y una vez que se establezca el Malhut, vamos a reinar junto con Yahushua. Entonces, ¿de qué forma vamos a poder reinar si no aprendemos cuáles son esas leyes y esos juicios que van a ser establecidos como parte del reino que están escritos acá? Esos son los juicios y las leyes que debemos aprender hoy y por las cuales tenemos que regir nuestra vida. Por eso estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo porque vivimos de una forma distinta. Vivimos de acuerdo al Malhut Hashemayim, de acuerdo al reino de los cielos, de acuerdo al camino de justicia, al camino de Yahuwá. Todo lo que son las matemáticas y la ciencia fue parte de lo que nació en Grecia, y muchas veces el pensamiento científico y el pensamiento analítico nos desvía completamente del camino de Yahuwá. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar en forma lógica y no a usar nuestra emuná, nuestra fe, en creer que Yahuwá todo lo puede y que a través de Yahushua para nosotros nada es imposible. Todo lo que es la idolatría, con todo lo asociado a las ideas de la nueva era, apareció y nació en Grecia, con todo el panteón griego de los dioses griegos, que hasta el día de hoy todavía siguen presentes. Y de hecho los romanos adoptaron mucho de eso, de ese panteón, le cambiaron los nombres, pero lo adoptaron. Todo lo que es el sistema de educación también nació en Grecia. Respecto a los romanos, el calendario que usamos al día de hoy, gregoriano, nació en Grecia, en Roma. Fue el Imperio Romano el que lo estableció, junto con el Papa. Entonces, Yahuwá nos revela la forma en que debemos medir el tiempo, el calendario que Él definió y diseñó, y que lo estableció en el Shamayim, en el cielo. No debemos seguir el calendario, de nuevo, efectivamente, en nuestro día a día, en nuestras obligaciones, porque estamos en el mundo. No podemos salirnos del mundo. Nuestra herencia es acá en la tierra. Por lo tanto, mientras el reino no está establecido, hay muchas cosas que estamos forzados a seguir, pero tenemos que ocuparnos y preocuparnos en realidad de que saber identificar con claridad que esas cosas no nos hagan pecar. Y el pecado sabemos que es la transgresión del camino de Yahuwá. Por lo tanto, si estamos frente a una situación donde estamos forzados a seguir una costumbre del sistema de este mundo, y sabemos y entendemos y vemos que esa costumbre nos hace desviarnos del camino de Yahuwá y nos hace pecar en contra de Yahuwá, no debemos hacerlo, porque eso es seguir la corriente del mundo. Y va a llegar un punto, y ya estamos llegando a ese punto, donde vamos a tener que tomar una decisión, porque va a haber una división completa en la sociedad. Y ha estado de a poco en los últimos años sucediendo, donde igual como Moisés en su momento tuvo que dibujar una línea en la tierra y separar a aquellos que habían ido a adorar al becerro de oro, diciendo: aquellos que están por Yahuwá vengan a mí. Esa misma división también sucederá muy pronto. Mientras eso no suceda, es responsabilidad de cada uno de nosotros entender, porque estamos en el mundo, entender qué es lo que hacemos en el día a día, entender cuáles son las acciones y las obras que estamos haciendo, para saber si estamos siguiendo el camino de Yahuwá o estamos siguiendo las costumbres o el rumbo de este mundo. Todo lo que son los shows masivos y públicos comenzaron en Roma, con los circos romanos. Y hoy día vemos conciertos en estadios, deportes. ¿Cuál fue el objetivo de Roma al implementar estos shows? El control de la masa, el control del pueblo, para distraerlos. Y hoy día para nosotros nos parece tan normal
este tipo de cosas cuando no queremos ver que lo único que hace este tipo de cosas es distraernos del camino de Yahuwah, es poner nuestra atención en lo que no debemos, cuando debemos poner toda nuestra atención en la meta, que es el reino de Yahuwah. Todo lo que son la edificación en concreto y los caminos pavimentados, todo lo que es el sistema de construcción, nació en Roma, en el Imperio Romano, y vemos que hasta el día de hoy se mantiene por tantos años, es parte del legado de Roma. Todo lo que es el sistema de gobierno con el concepto de república, las votaciones, etc., nació en Roma y vemos que hasta el día de hoy se mantiene con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, que en todas las naciones con democracia lo tienen. Es algo que es totalmente normal al día de hoy, es un legado de Roma. Todo lo que es la religión católica, el cristianismo en sí, tenemos que aceptar que Yahushua no vino a establecer una religión. Él vino a recordarnos y a traernos de regreso al camino de Yahuwah. Él no vino a establecer una religión. La religión la inventó el hombre. Y la religión cristiana en sí la inventó el Imperio Romano. Ahí donde nació el catolicismo, donde vemos que todo estaba asociado a la adoración al sol. Adoptaron en el fondo, como tenían tantos paganos y tantos sistemas con distintas creencias, adaptaron todo en una sola creencia, que le llamaron cristianismo. Y lo que conocemos al día de hoy, muchas de las prácticas que existen en el cristianismo hoy día son heredados de sistemas paganos. Y es nuestra responsabilidad salir de todo eso y retornar a hacer teshuvá, retornar. Eso es lo que significa arrepentimiento y conversión, hacer teshuvá en hebreo, que significa retornar, volver a... ¿Y a dónde tenemos que retornar? ¿Dónde debemos volver? Debemos volver a Yahuwah, al camino de Yahuwah, y seguir ese camino angosto. Todo lo que son las fiestas paganas, como Navidad, son parte del sistema que Roma estableció. Y hay muchos videos, de hecho en mi canal hay un video que hizo otra persona con subtítulos, que los invito a verlos, donde habla en mucho detalle respecto a los orígenes de la Navidad y cómo esto no es una práctica que esté escrita, al contrario, es una práctica que aquí este libro la prohíbe. Por lo tanto, podemos ver con claridad, los reinos no van a estar, pero sus legados existen hasta el día de hoy. Y ese es el sistema del mundo. Entonces, cuando hacemos la pregunta ¿qué es el mundo? El mundo es el sistema que existe hoy día en la sociedad, con todas las prácticas que hoy día para nosotros en la sociedad se consideran normales. Eso es el mundo. Y esas prácticas y ese sistema, Yahuwah nos dice que no debemos seguirlo, porque si lo seguimos, nos volvemos enemigos de Él, porque si lo seguimos, permanecemos en oscuridad y no cumplimos nuestro propósito de estar en luz, porque si seguimos ese sistema del mundo, no estamos en armonía con Yahuwah y no somos parte de su reino. Yahushua va a destruir todo eso. Por eso Yahuhanan, Juan, escribió en su primera carta que no debemos amar las cosas del mundo, que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en él. Porque si amamos las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. No podemos poner nuestro tesoro en las cosas del mundo y amar las cosas del mundo, porque Yahushua va a destruir todo eso y va a establecer el reino de Yahuwah, cuyo propósito es retornar al origen, es retornar al Edén, es retornar al diseño que Yahuwah planificó e ideó desde el inicio. Es la única forma en que en esta tierra, en este mundo, habrá shalom, habrá
paz. Y debemos recordarnos siempre a nosotros mismos que debemos caminar según los caminos de Yahuwah y vivir en nuestra experiencia, en nuestro día a día, según el camino de Yahuwah, el camino angosto. Es tan normal para nosotros el sistema que existe hoy día en el mundo que es como algo natural, y por lo mismo es muy difícil imaginar, visualizar cómo va a ser la vida en el reino. Hace un par de años conversaba con una persona y hablábamos respecto a esto. ¿Cómo va a ser la vida en el reino? Si todo esto va a ser destruido, va a ser una vida totalmente distinta. Y ahí es donde debemos tener nuestra esperanza y nuestra fe, nuestra emuná en el corazón, a las promesas de Yahuwah, que va a ser una vida llena de shalom y de paz. Va a ser el descanso finalmente. El descanso prometido, el volver al origen. Y no sé, es por lo mismo, tenemos que confiar en Yahuwah. Y para terminar, en realidad quiero dejarlos con un pasaje que leí hace un par de semanas atrás y que es bonito y que refuerza algo importante y que está muy alineado con este mensaje. Entendiendo que no podemos seguir estas prácticas porque son parte de la oscuridad que está en el mundo y el mundo está cada vez más ciego. El día a día se hace más difícil a medida que vamos recibiendo más luz respecto al camino de Yahuwah. El caminar se hace más difícil. Por eso Yahushua nos dijo que el camino angosto es un camino difícil, lleno de presiones. Y no es porque el camino en sí sea difícil, sino que nuestro entorno lo hace difícil. Porque nuestro entorno nos empuja y nos obliga a tratar de salirnos de ese camino, a desviarnos. Por lo tanto, la presión que recibimos en el día a día se hace cada vez más difícil. Y con el pecado abundando de la forma como está hoy día, es más difícil aún. Pero este pasaje es para llenarnos de fortaleza y de confianza, que Yahuwah está con nosotros. Está en Corintiyim Aleph, esto es 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14. Corintiyim Aleph, 1 Corintios. Dice así: estén alertas, permanezcan firmes en la emuná, en la fe. Sean hombres, sean fuertes. Que todo lo que hagan sea hecho en ahava, en amor. Permanezcan firmes en la fe. Sean hombres, sean fuertes. Pero por sobre todo, que todo lo que se haga en amor. Que Yahuwah esté con ustedes, que esté con nosotros, que nos fortalezca, que nos llene con su ruaj, con su espíritu, para poder seguir su camino, seguir su palabra, permanecer en la luz y no seguir la corriente de este mundo, porque no somos de este mundo. Que Yahuwah los bendiga. Shalom.